Tardes, amigos, amigas. Hoy es viernes 12 de junio. Estamos acá en Charlemos, Polémico de Verdad, programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor, por Fabián Coto. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos una invitada muy especial hoy, en un día un poco aciago para los temas de reactivación económica, cuando el Banco Central de Costa Rica anuncia que el índice mensual de actividad económica se desplomó de forma dramática, catastrófica, un menos 5.6%, el valor más bajo de que hay registros de este indicador desde los 90s. Pues hoy tenemos a una invitada. Nos encantaría que nuestra invitada nos hablara de las cosas, nos hubiera encantado, quiero decir, de las cosas positivas de ser emprendedor, de estar desarrollando proyectos asociados a las MIPYMES, en las territorialidades, en el GAM, que es un poco su área de especialización como consultora y también como empresaria. Katia Cambronero Aguiluz, bienvenida a Charlemos, muchas gracias por sacar tiempo. Ay, Fabián, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y pues para mí siempre es un gusto poder hablar del tema de pymes. Es un tema que me apasiona, que lo vivo todos los días como empresaria, pero que además en la vida me ha dado la oportunidad de conocer diferentes pymes, muchísimas a nivel nacional y a nivel internacional, y de diferentes sectores económicos. Y bueno, creo que estamos en un momento fundamental donde se tiene que evidenciar la necesidad de apoyo al sector pyme, porque en realidad no la estamos pasando bien. Entonces creo que hoy podemos hablar de temas súper importantes. Bueno, y por eso decía que a mí me hubiera encantado hablar de las cosas positivas, pero lamentablemente las circunstancias nos llevan a hablar sobre estos temas. A veces nuestros dirigentes políticos y otros actores son muy insistentes en que deberíamos ser más optimistas y que no fuéramos tan negativos. Yo no creo que hablar de las cosas que están mal sea necesariamente ser negativo, sino es nada más, como decía un escritor portugués ya fallecido, José Saramago, decía, es que uno puede ser un optimista bien informado, ¿verdad? Y ese es un poco el objetivo que tenemos para el programa de hoy, conversar sobre esta circunstancia que están experimentando las pequeñas y medianas, las microempresas también. Y quería empezar, Katia, comentando sobre un asunto. Bueno, hicimos una invitación a representantes del MEIC para que también nos dieran su criterio, pero no pudieron, no tuvieron oportunidad de compartir con nosotros. Una lástima, pero entremos. Hay un estudio que para esta conversación estuve revisando algunas cosas y leí que hay un estudio de Alegra, esta empresa que tiene firmas de contabilidad y cuestiones de ese tipo, señala que en Costa Rica las micro, pequeñas y medianas empresas en esta coyuntura han sufrido una baja de alrededor del 66% de sus ventas. Sí, y siendo el sector más afectado el de comercio al detalle, que tienen una caída del 64%, después está negocios de educación, entretenimiento, y en el caso de Costa Rica, hotelería y turismo. Katia, ¿es cierto también que desde antes de la pandemia ya Costa Rica venía arrastrando una serie de, pongámoslo así, de desafíos, de circunstancias poco favorables? ¿Cómo podríamos ir viendo esta situación en macro, de antes de la pandemia, cómo la pandemia agrava cosas que ya existían, y luego pensemos en la reactivación? Si estás de acuerdo, podríamos empezar por ahí. Sí, muy bien. Efectivamente, Fabián, el tema de crecimiento en las ventas para los negocios en Costa Rica no es un tema que haya sido de los últimos 3 meses, sino que se viene gestando del último año con mayor fuerza.
Si vos revisas el informe del Estado de la Nación, ¿verdad? Nos damos cuenta que el GAM representa el 85% de las ventas totales, según el informe del Banco Central de Costa Rica, el REVEC, representa el 85% de las ventas totales del país. El último dato que ellos tienen de crecimiento, análisis del crecimiento y el comportamiento de las ventas totales a nivel de los diferentes territorios, te das cuenta que el GAM en el 2016 tuvo un crecimiento de un 7.6 y en el 2017 tuvo un crecimiento de un 1.9%, ¿verdad? En todas esas ventas totales. Ya ahí te das cuenta de cómo el país viene siendo afectado, digamos, a nivel de sus ingresos, y los negocios vienen siendo afectados a nivel de sus ingresos. Tuvimos un cierre de año muy complicado en el 2019, se suma eso, ¿verdad? En la nueva ley fiscal, y además tenemos un inicio de año que tampoco fue el mejor, sumado a lo que está ocurriendo con la pandemia. En este momento hay negocios que están operando, o sea, tienen ventas cero, no tienen ingresos, tuvieron que cerrar sus actividades productivas, y otros que han permanecido y hemos permanecido con disminuciones, ¿verdad? Ya vos diste un indicador general, pero hay de todo, ¿verdad? Desde cero, desde 60%, desde 30%, y a los que les está yendo bien, de crecimientos de un 20% en los ingresos. Ya eso representa, ¿verdad?, un monto importante cuando vos decís, bueno, si mis ventas cayeron un 20%, ¿cuál va a ser realmente mi utilidad y cómo yo voy a poder pagar todo lo que tenemos que pagar, ¿verdad? Pagar proveedores, pagar cargas sociales, pagar salarios, ahí me escuchas, pagar cargas financieras que son importantes. Entonces, de alguna forma, el tema viene siendo complicado desde hace tiempo porque no se han tomado acciones realmente fuertes para mitigar este impacto que venimos viviendo, esta desaceleración, ¿verdad?, en los ingresos de los diferentes negocios. Entonces, sí, podríamos decir de alguna manera que la pandemia, esta situación tan desafortunada, lo que ha suscitado es una aceleración de una serie de procesos de empobrecimiento y de degradación, si se quiere, de nuestro tejido productivo en ese nivel de primera línea que son las pequeñas y medianas, las MIPYMES, exactamente, ¿verdad? Y es que, Fabián, las MIPYMES representan más del 90% del parque empresarial de Costa Rica. A veces nos confundimos y yo sí quiero abrir pues un espacio aquí para que las personas comprendan o poder transmitir la necesidad de que las MIPYMES en realidad es la base económica de este país. Yo lo hablaba con una persona en algún momento, en los años 60 y 70, ¿verdad?, cuando se hace la reforma y surge este modelo económico que tenemos en este momento, la base del empleo era el sector público. Uh-huh. En este momento podemos considerar que la base del empleo son las MIPYMES, ¿verdad? Porque ahí además alojamos casi el 35% del empleo nacional. Eso sin considerar, Fabián, el sector informal, que aunque uno no lo pueda clasificar y no esté en los informes económicos, te puedo decir que muchas de las personas del sector informal de alguna forma tienen su negocio, ¿verdad? O viven de los servicios, o viven de alguna venta, o viven de alguna distribución, solo que no lo representa, digamos, o no lo tiene formalizado. Entonces, si uno se da cuenta, la clase media de Costa Rica realmente obtiene sus recursos de esa labor que hace en la generación de emprendimientos y de negocios. Y aquí hablamos de todo, y donde tenemos mayor participación es en el sector comercial. Y el sector comercial es el que se ha visto más afectado, ¿verdad? Obviamente por los cierres y las limitaciones de tránsito para la prevención en salud, pues por supuesto que son los que más se han afectado, y por lo tanto el impacto todavía es mayor en el empleo, en los ingresos, porque además tenemos que decir que las pymes están conformadas por núcleos familiares. Si vos te das cuenta, en una micro, pequeña o mediana empresa, normalmente pues el primo trabaja,
el ahijado trabaja, la hermana trabaja, el cuñado trabaja, o sea, al final es un tejido familiar, ¿verdad? O los hermanos, o el papá y la mamá, y con los hijos, al final es un tejido social muy fuerte, ¿verdad? En el cual está inmerso todo este sector MIPYME. Y por eso la importancia del rescate. Yo a veces más, obviamente que por un tema económico también hay un tema social muy fuerte. Lo que ocurre a veces, Fabián, es que el peso de los indicadores, sobre todo en exportación y el aporte de las MIPYMES en el Producto Interno Bruto, no es, a ver, si son las acciones que hay que generar son muchas para que los indicadores, las MIPYMES muevan estos indicadores. Entonces es muchísimo más fácil trabajar con la gran industria o con sectores exportadores de gran tamaño y con empresas, ¿verdad? O con el tema de atracción de inversión, que eso está muy bien, porque mueves más fácilmente los indicadores. O sea, imagínate que a nivel de las exportaciones, el 5% del valor de las exportaciones es dado por pymes. O sea, es realmente bajo. Entonces uno entiende que es muchísimo más fácil, ¿verdad?, trabajar los macroindicadores económicos a través de la gran industria que hacer acciones específicas con las MIPYMES, porque el proceso y el tiempo es de más largo plazo. Pero el impacto social que puede tener no hacerlo puede ser significativo y puede ser que Costa Rica pierda, ¿verdad?, su gran base de clase media, y eso realmente ya nos convierte en un país un poco diferente. Entonces, a veces no se miden todos estos elementos porque muchas veces los tomadores de decisión pública básicamente se miden en esos grandes indicadores, ¿verdad? Y cómo generar impacto en esos grandes indicadores. Pero si Costa Rica hubiese tenido realmente hace más de una década o desde hace una década acciones específicas para el desarrollo de las MIPYMES y no solamente programas, sino una estrategia bien articulada, ¿verdad? Y una estrategia clara, en el largo plazo estuviéramos en una situación totalmente diferente. Eso me parece muy pertinente, ese comentario, porque, por ejemplo, uno diría, y lo lanzo como comentario pregunta al mismo tiempo, algunos de los desafíos que podríamos identificar no solo en este momento histórico tan complejo, sino, como decías, es algo que arrastramos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el financiamiento para capital de trabajo me parece que podría ser uno de esos desafíos. La implementación. ¿Perdón? Hay muchos retos para el sector MIPYME, ¿verdad? Pero uno de los más importantes, efectivamente, es la posibilidad de financiamiento, y creo que en ese tema deberíamos de abordar algunos elementos ahorita. El otro es la formalización, Fabián, y el costo de formalizarse, ¿verdad? Y aquí ya todos tenemos claro lo que significa formalizarse y toda la trama, y el trámite burocrático que necesitamos. Trama y trámite, sí, hay trama también. Es verdad, exacto. Y el otro que es fundamental y que no se ve es el tema comercial, es cómo cómo las MIPYMES pueden tener acceso a mercados. Cada vez que nosotros hacemos intervenciones desde programas o actividades que hemos podido trabajar con organismos internacionales de desarrollo, el tema de acceso a mercados se vuelve un tema fundamental. Pero obviamente hay otros, ¿verdad?, como el tema del financiamiento y la formalización, etcétera, que se vuelven críticos. Ese es un asunto muy interesante también, Katia, porque es cierto que nuestro país ha hecho un trabajo ejemplar, o lo había hecho. De hecho, creeríamos, y hay suficientes indicadores que demuestran que hemos dejado de hacerlo, pero habíamos hecho un trabajo ejemplar en vinculación con mercados internacionales a través de grandes inversiones, ¿verdad?, relacionadas con inversión extranjera directa, el trabajo que ha hecho este componente tripartita, COMEX, CINDE, Procomer, COMEX abriendo mercados, tirando política comercial al país,
con negociaciones de tratados de libre comercio, Procomer con su estrategia, ¿verdad?, para emprendimientos, y CINDE con este otro componente de inversión extranjera directa. Pero ¿qué pasa con el mercado interno, en el entendido, como mencionabas, que las micro y pequeñas empresas están, sobre todo, se desarrollan en el mercado local? Ahí como que falta algo, ¿verdad? Falta un poco de trabajo. Sí, y acabas de dar, digamos, para mí uno de los mejores ejemplos y modelos a seguir en el desarrollo PYME. Esta triada es CINDE, Procomer, Comex, realmente ha tenido muchísimo éxito. CINDE en su labor de atracción de inversión, la cual realmente ha sido... Habrá alguna gente que cuestiona el tema de zonas francas, pero a mí me parece que ha sido muy exitosa y de mucho valor para el país. Procomer en toda su labor de investigación y análisis de mercado. Inteligencia comercial. La inteligencia comercial y el desarrollo de capacidades para la exportación, ¿verdad?, de las empresas con las cuales ellos articulan, y bueno, Comex en todo el tema de política pública, en comercio internacional. Pero ¿qué ocurre con las pymes? Vos no tenés una promotora, ¿verdad?, local de inversión o de atracción, no tenés una promotora que te ayude en el proceso comercial, tenés un montón de organizaciones, y yo critico muchísimo esto, tenés un montón de organizaciones, desde las universidades públicas hasta el INA, el INAMO ahora, el Ministerio de Agricultura capacitando a la gente, ¿verdad?, en temas empresariales. Pero es que las MIPYMES no necesitan solamente una capacitación para hacer un plan de negocio, y en eso yo soy bastante crítica y por eso quiero decirlo, Fabián. Las MIPYMES necesitan un apoyo técnico, como lo hace Procomer, para que realmente logren incorporarse al mercado en forma exitosa. Recordemos que en Costa Rica cierran alrededor de 1,000, dice el Estado de la Nación, cierran alrededor, y con información del Banco Central de Costa Rica, cierran alrededor de 1,700 negocios por año. Eso representa un 2% aproximadamente del parque empresarial. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando vos no tenés apoyos en términos de cuáles son los comportamientos del mercado, y además otro tema importantísimo es la posibilidad de acceder a investigación y desarrollo. Y aquí, ¿verdad?, cuando uno ve que apenas un 5% del valor de la exportación lo aportan las pymes, te das cuenta la gran necesidad que hay de investigación y desarrollo. Y ahí las universidades públicas, ¿verdad?, y todos los institutos de investigación se vuelven estratégicos para realmente aportar al mercado nacional alternativas, ¿verdad?, de productos o servicios o tecnologías que te ayuden realmente a tener valor agregado y a diferenciarte en el mercado. Y eso realmente te hace más fuerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Costa Rica? Pues bueno, vos tenés, además súmele a eso, Fabián, que en la parte industrial, ya cuando vos querés hacer procesos industriales, el costo en Costa Rica es bastante alto, ¿verdad? O sea, hacer transformación en Costa Rica es altísimo, y además es complicadísimo poderlo hacer. O sea, solo tener un permiso de funcionamiento sanitario te puede llevar 2, 3 o 4 meses dependiendo del producto que sea. Eso como nada más un ejemplo. Pero entonces, si te das cuenta, no es un tema... bueno, y además el tema de financiamiento, que ahorita lo vemos como todo un tema aparte, te das cuenta que realmente no hay una sistematización, ni no hay un entendimiento de cómo vos podés realmente alinear las necesidades del sector MIPYME para que haya un desarrollo real. Hay un tema que me parece importante de subrayar acá también, Katia, combinándolo con lo que mencionabas. Por ejemplo, el tema de los encadenamientos productivos, que es de alguna u otra forma la estrategia más eficiente para quienes nos escuchan. Los encadenamientos productivos son esas formas a través de las cuales empresas locales, empresas costarricenses nacionales,
se insertan en los procesos productivos de las grandes inversiones extranjeras en zonas francas, por ejemplo, y ofrecen servicios o insumos, ¿verdad? De repente, hay un tema con esto cuando Costa Rica apuesta por atraer inversión extranjera de muy alta calidad, de muy alto nivel tecnológico, como el caso de los dispositivos médicos y esto que le llama CINDE, ciencias de la vida. Bueno, pues si las empresas costarricenses, y sobre todo las más pequeñas y las micro, están al garete, es muy difícil que puedan cumplir con los estándares que les exigen estas empresas que están exportando a mercados tremendamente exigentes. Entonces, ese es un tema de una brecha enorme que hemos ido dejando al garete como país. Y que además tiene un costo alto. Y no digo que no lo hayan logrado, ¿verdad? Hay algunas, sí. Hay algunas que han podido superar por capacidades instaladas en términos de conocimientos técnicos esa brecha, pero hay muchas que no. Y me parece que es una gran oportunidad, ¿verdad? De cómo vos alineas todos esos requerimientos de la gran industria para que realmente se fortalezcan las capacidades como proveedoras de las MIPYMES a nivel nacional. Lo que ocurre, Fabián, y por eso me hubiese encantado que estuviese una persona del MEIC, es que no hay realmente una figura que pueda compactar estas necesidades. El Ministerio de Economía tiene dentro de su mandato todo el tema de MIPYMES, pero realmente lo tiene con programas muy particulares y muy específicos y sin fondos. En realidad el MEIC es un ministerio sin fondos y con muy poca capacidad de poder articular y de poder ejecutar. Cuando vos ves a CINDE y Procomer, ellos tienen recursos, ¿verdad?, que invierten y además tienen una lógica, tienen una sistematización. Nosotros en el Ministerio con el Ministerio de Economía, pues básicamente es un generador de política y de trámite público que tiene poca estrategia. Y eso es muy evidente con el estado actual de las MIPYMES, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que sí tiene que haber una figura que piense, que sea un cerebro y realmente un estratega en el tema de desarrollo de las MIPYMES y que articule, porque lo que está ocurriendo es que hay una desarticulación de recursos impresionante. Y de nuevo, resalto. Sí. Terrible, por eso yo te decía, vos ves ahora a las universidades, a los institutos, a muchos ministerios dando formación como emprendedores y dando capacidades básicas gerenciales y haciendo planes de negocio y entregando plata para que hayan emprendimientos, o sea, hasta el mismo IMAS, o sea, entonces uno dice, ¿qué es este desperdicio de recursos y esta falta de focalización a una estrategia realmente de peso? Yo tengo claro que no todo el que emprende va a ser exitoso, pero tampoco me parece que se tenga que cerrar en el país 1.700 negocios al año. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Sobre eso último, Katia, porque ahorita vamos a hacer un corte. Hay una narrativa que romantiza el fracaso, ¿verdad? A mí eso me genera mucha molestia cuando salen estas cosas que un emprendedor tiene que fracasar 999 veces y solo una. Yo no creo, bueno, yo no tengo mucha experiencia en esto, pero me parece que hay, como te decía, como que se romantiza, se mitifica el fracasar como para naturalizar y normalizar un abandono del sector, ¿verdad? Exactamente, o sea, como que es como un tema lapidario, ¿verdad? Y ahí, pobrecita, fracasó, no le funcionó, pero pucha, detrás de todas estas empresas que han cerrado hay muchísima generación de recursos, ¿verdad? Porque también, Fabián, hay que entender que para iniciar un negocio en Costa Rica, nadie lo inicia, o por lo menos yo no he conocido todavía nadie que lo inicie con recursos de financiamiento, o sea, salvo que tenga una propiedad y venga y tenga una oportunidad muy clara, pero, o sea, todos tenemos que arrancar con nuestros propios recursos. Entonces, exacto, imagínese, ¿verdad?, la gran cantidad de recursos que han sido desaprovechados por realmente
si la gente se le diera más análisis o más conocimiento del mercado, si tuviéramos realmente una investigación de cuál es el comportamiento de los mercados en Costa Rica, ¿verdad? El consumo local, y que de alguna forma hubiesen diferentes sectores entendiendo y amarrando esas necesidades para poder proveer, sería otra cosa. Estaríamos hablando de otro tipo y de otro desarrollo de las MIPYMES en Costa Rica, que eso también es un tema que no quiero dejar pasar, ¿verdad? Es cómo realmente nos convertimos en MIPYMES de mayor valor agregado. Pero bueno, para eso se necesita mucho recurso y apoyo. Y de eso vamos a hablar, también del tema del financiamiento, porque sabemos que ahora el Banco Nacional tiene líneas de créditos para MIPYMES, está implementando unas prórrogas, ¿verdad?, en los créditos. Vamos a hablar de eso también cuando regresemos. Esto es Charlemos, amigos, amigas. Gracias por estar con nosotros. Quédense en sintonía. También les recordamos que pueden hacernos llegar los comentarios para doña Katia, que como les digo es experta, es consultora en temas de desarrollo de pequeñas y microempresas. Ya saben, pueden visitarnos en el Facebook Live y si no, también al teléfono en cabina, el 905-107-1107. Va a ser un gusto escucharlos. Volvemos en minutitos. Sigan acá en Charlemos, polémico de verdad. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por seguir en Charlemos, acá por Radio Actual. Les decíamos que pueden hacernos llegar sus comentarios por Facebook Live o bien por el teléfono en cabina, nuestro querido Cabo López o Alberto Hernández, a quienes les dirigimos un gran saludo. Los van a atender con mucho gusto. 905-107-1107. Conversamos con Katia Cambronero, que es experta en tema de desarrollo de MIPYMES, y hablábamos sobre estos desafíos que enfrentan, el problema del financiamiento. Decíamos hace un rato antes del corte que, que el Banco Nacional, apelando a un principio de solidaridad, está tirando líneas, anuncia una segunda etapa de prórroga hasta diciembre, para tranquilidad de algunas personas, digamos, que tienen sujetos de crédito, que son personas o empresas que tienen créditos con este banco. Y es un intento de llevar alivio a quienes la están pasando muy, muy mal, lo sabemos. Falta un poco de financiamiento, o falta mucho, decía ahora Katia, pero hay algunos intentos, ¿verdad? Sí, y de hecho que las acciones, los paliativos tomados iniciando la pandemia, Fabián, realmente hay que reconocer que fueron muy atinados. La disminución de la base contributiva de la caja realmente fue muy atinada, y eso para algunas empresas significó el no despedir recurso humano. Las prórrogas hechas por los bancos también, en realidad creo que era lo que había que hacer, porque la gente no les iba a pagar de todos modos, ¿verdad?, con esto que estaba pasando, pero en realidad nos parece que ya ha funcionado y ha servido mucho. El plazo ya terminó. Algunos bancos todavía no dicen qué van a hacer, ahora que escucho que el Banco Nacional ya está estableciendo nuevas moratorias. Pero, y aquí, Fabián, yo también quiero de alguna forma alzar la voz en relación a los MIPYMES y lo complejo, difícil que es el tema de financiamiento para nosotras, para el sector. Y en realidad creo que se va a tener que tomar decisiones más planificadas y de largo plazo, porque no solamente estamos hablando de moratorias, sino que va a haber que adecuar plazos, ¿verdad? Las tasas de interés, pues bueno, nunca han sido tan bajas históricamente como en este momento, pero muy posiblemente vaya a haber que hay que sentarse con cada negocio y revisar sus condiciones y ver cómo de nuevo se vuelve a negociar plazos y tasas, porque eso va a ser crítico. Y aquí también sí es importante analizar cuál es el papel de Banca para el Desarrollo, porque en realidad acceder a recursos de Banca para el Desarrollo es lo más complejo que hay en el sector financiero.
yo revisando un informe de acceso de las pymes a los recursos de banca para el desarrollo que tienen que hacer cada 3 años, el último que hay creo que es el de 2018, en una encuesta que ellos realizaron a más de 500 pymes, apenas el 17% pudieron acceder a fondos de banca para el desarrollo. Ahí te das cuenta de a pesar de que el 76% tienen acceso a recursos financieros bancarios. Entonces ahí es donde uno dice, ¿con qué se están financiando las micro, pequeñas y medianas empresas de este país? Probablemente con recursos caros, ¿verdad? Con créditos caros o tarjetas de crédito, que son los recursos que tienen accesible en ese momento. Yo me pregunto, y fue también un tema que hablaba con un amigo de ambos, me pregunto qué va a pasar de ahora en adelante con el acceso a créditos cuando uno de los requisitos básicos que te piden es el flujo de efectivo del negocio. O sea, Fabián, cuando vos tenés un negocio 3 meses con 0 ingresos, yo digo, ¿qué va a pasar? O sea, y además, ¿cómo vas a renegociar todas esas deudas o los bancos se van a quedar con el montón de activos? Porque, o sea, definitivamente la gente no va a tener con qué pagar. Claro. Katia, sobre este asunto habría que ver, ¿es una decisión de los bancos o bien también tiene que ver con algo más profundo y es las exigencias que la superintendencia establece para los bancos, los mecanismos de análisis de créditos probablemente van a tener que cambiar? Y es algo que, a ver, si algún banco, estoy jugando, digamos, pensando como si me tocara hablar desde los bancos, quiero decir, desde los bancos. Cuando te exigen de repente que los créditos tienen que ser asignados bajo tales y tales y tales características, me imagino que es muy complicado. Ese es el criterio que debería cambiar, pienso. Pero, y acabas de decir como algo súper importante. Ayer escuché en un foro con economistas, escuché al presidente del Banco Central, el señor Cubero, hablando de que ya estaban tratando de flexibilizar y habían negociado o articulado con la SUGEF algunas alternativas para flexibilizar requisitos y análisis de crédito. No dijo puntualmente cuáles, cómo, ¿verdad? Y cómo se va a hacer operativo, porque parte del problema, Fabián, es cómo usted hace operativo esas políticas en el sistema financiero. Y te digo algo, el análisis que pueda hacer el Banco Nacional es totalmente diferente al que pueda hacer Banco Popular o que pueda hacer otro banco privado. Entonces ahí vos decís, ¿cuáles son realmente los criterios cuando estás trabajando en un solo programa, verdad? Si estás trabajando en recursos de banca para desarrollo, o sea, puede ser que te pidan requisitos muy similares, salvo algo particular de política del banco, pero al final, y aquí yo sí llamo la atención, depende de la actitud y el interés del ejecutivo o el director con el que vos estés tratando tu caso, así va a ser la posibilidad de tener o no fondos. ¿Verdad? Nosotros tenemos desde octubre del año pasado solicitando un crédito de banca para desarrollo que todavía no ha finalizado el proceso. Entonces, tenés un analista que te viene a decir a tu negocio, ¿verdad?, que la mezcla de ventas o los segmentos que estás atendiendo podrían cambiar. Claro, todo puede cambiar, ¿verdad? Pero hacer un cambio de negocio, no sea, y justamente por eso estamos pidiendo los fondos, claro. No se hace de la noche a la mañana. Entonces, es decir, no es que no te puedan asesorar, es que cuáles son los criterios que ellos tienen desde su posición financiera, que es muy diferente en las realidades que uno vive como negocio. Entonces, creo que escuchaba también a la señora ministra de Economía y al director ejecutivo del Sistema de Banca para Desarrollo, y ellos hablaban, ¿verdad?, de la colocación de recursos y él decía, el señor de Banca para Desarrollo decía, es que yo les pido al sector financiero que realmente se identifiquen con las necesidades de las pymes.
Es que ahí es donde yo digo, no es que yo le pido, es que tienen que existir líneas operativas que realmente hagan que exista un cambio para que los recursos lleguen a las MIPYMES. Eso o sea, todo esto que está pasando va a hacer evidente la necesidad de cambiar políticas. Y yo creo que más que políticas, acciones y procedimientos específicos de cada banco, Fabián, porque al final cada banco maneja los recursos y el tema del sistema para banca para desarrollo también pasa que son recursos donde los bancos ganan menos que sus propios recursos. Entonces, de alguna forma compiten los recursos, pues si vos tenés la posibilidad de colocarle a una empresa un crédito a una tasa de interés más alta, obviamente que lo vas a hacer, ¿verdad? Y obviamente si las tasas son más bajas, entonces no vas a tener tanto interés por hacerlo, y además es más complejo porque el trámite para un crédito de banca para desarrollo es mucho más complejo, y eso pues no a todo el mundo le gusta y no todo el mundo te lo ofrece, esa es la realidad. Entonces sí van a tener que flexibilizarlo, porque si no entonces se van a quedar con todos los recursos. El otro tema que me parece es cuál es la posición de la banca pública en relación a la toma del riesgo para todo el tema de emprendimientos y el tema de MIPYMES, porque es que la banca pública fue creada específicamente para contribuir en el desarrollo nacional, y vos la ves muy alineada. Básicamente, a mí me sorprendió que fue un banco privado el primero en generar en generar las moratorias, cuando debería ser el sector financiero público quien debió haber sido el primero y el abanderado, ¿verdad?, en todas las acciones de mitigación en relación a la crisis con el COVID. Entonces ahí vos te das cuenta que realmente cuál es el interés detrás y cuál es el interés que hay realmente para aportar recursos a las MIPYMES y fortalecerlas. Realmente lo tengo en duda. Y no es que no hayan fondos, o sea, realmente hay muchos programas, hay muchos fondos, pero el acceso a ellos es bastante complicado. Sí, y sobre todo para mujeres, que por cierto, vamos a hacer un último corte. Menciono unas cifras antes de ese corte. El desempleo antes de la pandemia en mujeres, el desempleo general andaba por el orden del 12.5, con un crecimiento interanual del 1.2, pero en mujeres llegaba al 18%. El subempleo en mujeres anda por encima del 15%. Para el 2018, casi un 50% de las mujeres costarricenses, menos de un 50%, casi un 40% de las mujeres costarricenses, solo un 40% contaba con ingresos propios. Es un escenario muy dramático también para las mujeres. Vamos a ir a corte y me encantaría que hablemos en el último bloque, que es muy cortito, Katia. Vamos a hablar de eso y ir haciendo el cierre. Volvemos Exacto, volvemos en segundos. Gracias por seguir en Charlemos. Muy buenas tardes, gracias por seguir en Charlemos. Acá estamos conversando con Katia Cambronero Aguiluz sobre temas de MIPYMES, sobre esta situación tan complicada, tan fregada por la que está pasando nuestro país y en especial las pequeñas empresas. Y vamos a hablar sobre el tema de las mujeres en este escenario y de la situación general en este último bloque, ya para cerrar. Y antes de eso, decíamos sobre el tema de la prórroga del Banco Nacional. Tenemos información, el Banco Nacional habilitará un formulario disponible en su sitio web a partir del 16 de junio para que cada cliente autogestione su solicitud. El tiempo de resolución es de 10 días máximo. Si el cliente tiene consultas sobre este programa, puede acudir a un chat y puede llamar también a la central del Banco Nacional, que es 2212-2000. Entendemos, según la información que tenemos, que en la etapa 1, anunciada en marzo, el banco aplicó prórrogas a 134.137 operaciones que corresponden a un 67% del total. Y de ese total, 70.000 y pico fueron para créditos de personas y 63.000 y pico para empresas. Esto es información que tenemos de primera fuente del Banco Nacional, y para quienes nos escuchan, pues que prendan radares.
si es necesario que tengan que hacer esas prórrogas. Katia, seguimos con el tema, la situación de mujeres y la situación, ya ir pensando en el tema del cierre. Yo sé que da para 3 programas más, ¿verdad? Sí, exactamente. Y sobre todo el tema de mujer y el empleo de mujer. Sí. Aquí en el empleo femenino te das cuenta obviamente que las poblaciones más vulnerables son las mujeres, los niños y los adultos mayores, y en el tema del empleo sobre todo la mujer, porque normalmente la mujer tiene trabajos más de la base, ¿verdad? Son trabajos más básicos. Obviamente cuando vos tenés un decrecimiento en los ingresos de la familia, ¿qué es lo que haces? O sea, quitas horas a la persona que te ayuda en los oficios domésticos, o vas quitando a la persona que te ayuda en la cocina si tenés un restaurante y asumís vos la cocina. O sea, vas eliminando como las tareas más básicas, y normalmente esas tareas básicas y asociadas a labores más manuales son realizadas por mujeres. Yo sí envío el reto a los economistas, porque un día de estos escuché a un economista dando las justificaciones de por qué el desempleo femenino, y realmente me asusta que no se conozca en profundidad y nadie realmente ha dado las razones específicas. Ojalá que me equivoque y alguien diga que sí las tiene, de por qué el desempleo femenino es mayor que el de los hombres. El otro tema es que normalmente los hombres tienen la posibilidad de trabajar en actividades agrícolas, ¿verdad? Y eso hace también que se abra su espectro, digamos, laboral. Y el otro gran tema es que las mujeres tienen asociada toda la carga familiar de cuidado, ¿verdad? Sea de niños, o de adultos mayores. Entonces enfermos, eso hace que, sí, y enfermos de la casa, entonces eso hace que tenga que hacer actividades productivas desde la informalidad. Entonces tenés mucha gente que tiene que hacer el cuidado, pues hace las empanadas, o vende vigorón, o vende ceviches, y entonces no se visibiliza tampoco el trabajo de la mujer en ese sentido. Y lo mismo ocurre, digamos, a nivel empresarial, ¿verdad? Según este informe de la situación de las pymes, el 35% de las pymes apenas son lideradas por mujeres. Entonces seguís teniendo, digamos, una gran participación. No es que eso sea malo, pero todavía nos falta participación a nosotros a nivel femenino, digamos, en el desarrollo empresarial. Entonces tenés que las posibilidades, yo lo sumo, es que las posibilidades de las mujeres son menores, ¿verdad? Además, lo extraño es que las mujeres están siendo más capacitadas que los hombres en promedio. Entonces ahí realmente toda esta carga social que tenemos de cuidado y de responsabilidad de alguna forma limita el accionar de las mujeres, y la posibilidad pues de entrar a otras actividades productivas que son y han sido más asociadas a hombres, como las científicas, las tecnológicas, ¿verdad? No solamente hablo de actividades productivas básicas, sino también hablo de actividades productivas profesionales, donde todavía nuestra participación debería de ser mayor, y donde hay gran potencial de demanda de recurso humano. Entonces ahí pues pareciera que esas pueden ser algunos de los elementos del desempleo femenino, pero yo llamo la atención aquí, Fabián, que eso puede ser muchísimo mayor, ¿verdad? Y hay que entender cuánto de ese sector informal está realmente representado por mujeres. Y también llamo la atención, ¿verdad? Pues tenés casi que un 40%, si no me falla la memoria, de los hogares de este país cuyos jefes de hogar son mujeres solas. Y eso hace todavía más complicada la situación social, ¿verdad? Porque si ellas no tienen recursos formales, se vuelve más vulnerable toda la familia. Creo que es un gran trabajo que hay que hacer con el sector femenino, desde la parte de educación hasta la posibilidad de financiamiento para el emprendimiento o el desarrollo de negocios orientados y con valor, que todavía el país tiene que hacer. Tiene un reto por ese lado. Sí. A mí me da una pena enorme que no pudimos hablar de otro tema en el que Katia es especialista, que es las territorialidades. Hay demasiado que hablar de eso. Y sabemos en 10 segundos, Katia, la diferencia que enfrentan MIPYMES y en GAM y fuera de GAM. 10 segundos, perdón. Pues usted tiene una situación Charlemos, como que el 67% de verdad. Del parque empresarial está en el gran área metropolitana, y el 38% de la población es rural.
Entonces ahí te das cuenta de la gran desigualdad. Costa Rica tiene dos realidades, Fabián, y a uno le duele y a veces la gente no quiere verlo, pero Costa Rica tiene dos realidades, la realidad del GAM, donde nosotros vivimos en una burbuja y somos gancentristas y todo lo queremos manejar desde acá, y la realidad de los territorios rurales donde hay un gran empobrecimiento, hay poco acceso a tecnología. Charlemos, polémico de verdad.